queremos compartir con ustedes los alcances que tiene el Acuerdo Transpacífico, más conocido como el TPP, y esta presentación la vamos a dividir en 3 partes. Hemos tratado de hacer una presentación sumamente concisa para tratar de compartir con ustedes lo que ha significado el haber culminado las negociaciones del TPP. Entonces, en primer lugar, los datos relevantes del TPP. En segundo lugar, para el Perú exactamente, qué beneficios tiene. Y en tercer lugar, cuáles son los mitos que se han venido esgrimiendo durante estos últimos meses versus la realidad de lo que efectivamente o a lo cual el Perú se ha comprometido a través de este acuerdo. Entonces, en primer lugar, veamos qué cosa es el TPP. El TPP es el acuerdo comercial más ambicioso que tenemos hasta la fecha en nuestra actualidad. Comprende países de 3 continentes, de América, de Asia y de Oceanía, y conforma el bloque económico y comercial más importante del mundo, incluso más grande que el acuerdo de la Unión Europea. Ustedes saben que comprende 805 millones de consumidores. Tenemos además que representamos el 40% del PBI generado en el mundo, aproximadamente la 1/4 parte del total de las exportaciones, y nosotros, estas 12 economías, le compramos al mundo alrededor del 30% de lo que el mundo compra. Fíjense ustedes qué importante este dato, que el dato promedio de las economías del TPP representa alrededor de $33.000 por habitante. Recordemos, el PBI per cápita del Perú está bastante por debajo, superando los $6.600 por habitante. Luego, siguiendo la misma lógica de los conceptos generales que queríamos compartir con ustedes, ¿qué cosa representa el TPP para nosotros? Y nosotros le hemos denominado que es el siguiente paso lógico y consistente y además en la dirección correcta. Surge además este TPP como una visión de largo plazo de todas las negociaciones comerciales que ha venido firmando el Perú. Recordemos que a la fecha tenemos 17 tratados de libre comercio y este TPP lo que hace es seguir el escalón de la grada de apertura comercial que el Perú emprendió hace más de 2 décadas. Involucra a 12 economías del foro APEC. Ustedes saben que en APEC son 21 economías y que el haber sido o el ser parte de APEC le permite al Perú estar en el área del Asia-Pacífico, el área más dinámica y más prometedora del mundo. Habíamos dicho que son países de 3 continentes. En el Asia tenemos a Japón, economía más grande, a Singapur, a Malasia, a Vietnam y a Brunei. En Oceanía tenemos a Australia y Nueva Zelanda. Y en América estamos empezando del norte, está Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Ustedes saben que los objetivos de este TPP es justamente crear más empleos en la economía a través de un crecimiento económico, pero que además nos lleve a alcanzar mayores niveles de desarrollo. De un gobierno cuyo lema ha sido fomentar la inclusión social, este TPP, como decía, no es sino un paso lógico para seguir aumentando empleos en la economía. Pero además es importante saber que el éxito de la culminación de las negociaciones en el TPP da muchísimas esperanzas al comercio internacional, porque hay bloques en el mundo que están totalmente paralizados y el TPP ha marcado justamente esa diferencia para ser la base de la futura área de libre comercio del Asia-Pacífico. Como ustedes saben, no hace muchos días, el 5 de octubre en Atlanta, específicamente a las 7 de la mañana, hora de Atlanta, dimos la noticia de que habían concluido las negociaciones del TPP. Las 12 economías que somos miembros vamos a publicar conjuntamente
inmediata y simultáneamente el texto o los textos en los próximos días. Y esta firma del acuerdo, de acuerdo a la Constitución del Perú, va a ser hecha por el Poder Ejecutivo, fecha durante el primer trimestre del 2016, y será el Congreso de la República quien a su vez tiene el encargo o tiene el cargo de aprobar este texto de acuerdo con los artículos, como decíamos, 5.6 y 5.8 de la Constitución de la República del Perú. Dicho esto, quería también comentar con ustedes que son 30 capítulos los que se han venido negociando durante más de 5 años. 30 capítulos. Por eso es que se dice que el TPP es el acuerdo más ambicioso del siglo XXI. Estos 30 capítulos se han organizado en diversos grupos de negociación, que van, como los típicos de todo tratado de libre comercio, en primer lugar, acceso a mercados. Segundo lugar, reglas de origen. Tercer lugar, procedimientos aduaneros. También están las medidas sanitarias y fitosanitarias, que para el caso del Perú, siendo que somos un país agroexportador y pesquero por excelencia, son de primer nivel y de primera utilidad. Obstáculos técnicos al comercio, para justamente identificar esas barreras que no hacen que el comercio fluya. La defensa comercial, sumamente importante para los intereses del Perú, y ver en cómo agilizamos si es que el Perú tiene algún diferendo con algún país al que exporta sus productos. Las políticas de competencia y empresas del Estado, sumamente importante para países en los que las empresas del Estado, las empresas públicas, son en su mayoría. El tema de las compras públicas, para poder cómo nosotros podemos ahora, en igualdad de condiciones, participar solos o a través de asociaciones en distintas solicitudes que los distintos gobiernos de las dos economías van a tener. El capítulo de propiedad intelectual, el capítulo de asuntos ambientales, sumamente importante para el Perú, siendo que somos un país megadiverso. Comercio transfronterizo de servicios, la entrada temporal para hombres de negocios, para facilitar, por ejemplo, ahora con el crecimiento de nuestra gastronomía, por ejemplo, los chefs, para poder entrar digamos, empezar negocios en otros países, servicios financieros, comercio electrónico, telecomunicaciones, las inversiones, hay un capítulo de materia laboral, asuntos institucionales y solución de diferencias, cooperación, sumamente importante para el Perú, para poder entrar a esquemas de cooperación y fortalecer nuestras capacidades. Y el último grupo de trabajo, que son ya más temas horizontales o temas transversales en temas de coherencia regulatoria, competitividad, pymes y desarrollo. Para aquellos, por ejemplo, que han seguido de cerca el TPP y sabemos que el sector textil es un sector sumamente importante para el Perú, tiene un capítulo, pero tiene muchos de estos temas de acceso a mercado, reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio y defensa comercial dentro de este capítulo. Entonces, esto es, digamos, de lo que es el TPP en términos generales. Ahora, para el Perú, exactamente, ¿qué beneficios concretos nos trae estar incorporados en este nuevo acuerdo? Bueno, de hecho, entramos ya como si nosotros hubiéramos negociado 5 bilaterales, o sea, 5 nuevos mercados y mejoras además en los TLCs con los países que ya tenemos. Acá podemos citar el caso de Canadá y el caso de Japón, porque mejora nuestro acceso a estos mercados que son tan importantes como los países que he mencionado. Porque estamos acumulando además origen entre estos 12 países, y acumular origen es seguir con las preferencias arancelarias, acumulando los distintos insumos que nos permiten llegar a la producción de un bien final. Es el primer acuerdo sumamente importante para el Perú en el que se incorpora un capítulo específico para las pymes. Las pymes son la base de nuestro tejido empresarial y son además las que es la primera vez que un acuerdo comercial las nombra y las pone en el centro de un acuerdo tan beneficioso para generar mayor trabajo. Agilización de los protocolos sanitarios para poder mejorar el acceso de los productos agropecuarios peruanos. Proveedores de servicios peruanos, por ejemplo, van a competir en igualdad de condiciones en
los países del TPP para la hora de formar call centers. Ustedes saben que ahora nosotros tenemos mucha atracción de inversiones en call centers en el Perú, y un call center te permite generar 2.000 puestos de trabajo después de 6 u 8 meses de capacitación. O sea, es altamente generador de empleo. Tenemos las consultorías. Por ejemplo, yo citaba el caso de cuando firmamos el TLC con Estados Unidos, el Perú avanzó muchísimo en los asuntos ambientales. Ahora, a la a la conclusión de las negociaciones del TPP, hay países de estas dos economías que no tienen este conocimiento de lo que ha significado haber producido estándares ambientales de primer nivel. Va a servir justamente para que más peruanos puedan proveer este conocimiento que hemos alcanzado nosotros en materia ambiental a otros países. Diseño de software. Ya somos un éxito en nuestra Perú Service Summit. Cada año venimos acumulando mayores empresas peruanas de diseño de software, de juegos, de soluciones ligados a soluciones contables y a temas de la minería. Y por supuesto, nuestra gastronomía, que hace poco nomás hemos vuelto a ganar por 4º año consecutivo. El sábado nos han entregado el premio de mejor destino culinario en América del Sur. Además, también, como les decía, en el capítulo de medio ambiente, hemos conseguido por primera vez que se siga protegiendo de manera tácita nuestra biodiversidad y que se reconozca que como cultura milenaria que somos, se reconozcan nuestros conocimientos tradicionales. El que conoce el Perú y el que viaja por el Perú sabe que esta biodiversidad aunada a los conocimientos ancestrales puede tener la cura para muchísimas enfermedades que todavía no hemos logrado hacer. Este capítulo nos da esa puerta para proteger nuestros conocimientos ancestrales. Como lo decía también, el acceso a compras públicas de los otros 11 países miembros del TPP, y luego, por supuesto, el tema de la cooperación y asistencia técnica para la mejora de capacidades. Podemos también seguir pensando en que nuestro recurso humano, que es lo principal que tiene un país, debe seguir capacitándose, y el pertenecer a este grupo de los países del TPP nos da esa posibilidad. Un ejemplo muy concreto de qué significan estos 5 nuevos mercados. Ustedes saben, en orden alfabético, Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam. Estos países en estos momentos compran alrededor de 4.000 millones en distintos sectores, distintos productos. Y nosotros les estamos proveyendo ahorita, con aranceles todavía altos, 36 millones de dólares. Si dividimos 36 en 4.000 millones, no nos da ni siquiera el 0,1% de lo que les podemos abastecer. Y ya solamente señalando en el caso de, digamos, nuestras fortalezas, que son la agroexportación, los productos pesqueros y los productos textiles, ¿no? Dicho en otra manera, nuestros espárragos, nuestra quinoa, nuestra kiwicha, nuestros mangos, nuestra pota congelada y nuestros textiles de algodón y de alpaca, podríamos, si estos 5 países dejan inmediatamente de consumirlos, es decir, si dejan de comprarle a otras economías, nuestra ganancia es de 2.250 millones de dólares, solamente en estos 3 mercados. Ese es el potencial al que tenemos que aspirar. Luego, este es un ejemplo muy claro de cómo nuestras pymes pueden participar directamente en el libre comercio y cómo se pueden insertar a través de las cadenas globales de valor y lo que se conoce, como les había comentado, como las reglas de origen. Porque lo que nosotros tenemos que ver es el estado de desarrollo de nuestras pymes es totalmente distinto. Ustedes van a ver pymes que recién empiezan, hay pymes que están ya totalmente consolidadas y hay pymes que ya se están asociando con otros países del mundo. Entonces, esto coloca a las pymes justamente en este centro del comercio internacional. Y, de hecho, lo que permite las reglas de origen es justamente identificar en qué área geográfica, qué producto se elabora o se provee al menor costo posible, de manera que podemos lograr la eficiencia en toda la cadena. Las reglas de origen negociadas en el TPP, lo que se conoce como las reglas de origen, permiten justamente que estas pymes puedan aprovechar mejor estas cadenas de suministro.
Tenemos acá dos ejemplos, uno en el área de los químicos, de las pastas de dientes. La empresa peruana le compra insumos químicos, por ejemplo, a México, con condiciones o en condiciones arancelarias muy favorables. La empresa peruana produce la pasta de dientes acá en el Perú, le pone un saborizante, un sabor a menta o el sabor que ustedes decidan, y el Perú exporta el producto final a Estados Unidos o a Chile con preferencias acumuladas en todo el TPP. En el ejemplo 2 viene ya de la metalmecánica, y estos son ejemplos reales, no son ejemplos de texto o de libro, son ejemplos con nombre y apellido. Ya estamos nosotros exportando frenos, las pastillas de frenos y los frenos completos a distintos países del mundo, pero ahora, ¿qué cosa vamos a poder hacer? Vamos a poder incrementar esa capacidad exportadora o distintas empaquetaduras y exportarlas a México. Luego en México se ensamblan los autos y México poder ampliar su mercado también de exportación a través de las condiciones en el TPP para poder llegar a otros mercados más grandes como Estados Unidos. También quería compartir con ustedes, hace un par de semanas, fue cuando estábamos en Atlanta, ¿no? Hace una semana, la semana pasada, lo que pasa es que la semana pasada salió publicado este apoyo de los gremios empresariales, el TPP. Fue un comunicado de 42 gremios empresariales apoyando las negociaciones del TPP y fíjense ustedes, dentro de estos 42 gremios empresariales, 14 representan a las pymes, ¿no? Esto fue publicado en varios diarios. Y el tercer gran capítulo que quería compartir con ustedes es el hecho de la diversidad de mitos que se han venido exponiendo, y es lógico que exista algún tipo de temor por algo nuevo a lo que el Perú se está comprometiendo, y eso es lo que queríamos compartir con ustedes y de alguna manera expresar de manera directa y de manera gráfica lo que en realidad ha ocurrido. Entonces, ese tres números romanos también lo estamos dividiendo en los tres grandes temas que hemos identificado a lo largo de estos últimos meses. El primero se refiere al secretismo o a la transparencia en las negociaciones. El segundo se refiere a las controversias que existen entre inversionista y Estado. Y el tercero se refiere a la salud pública. Entonces vamos a empezar primero con el referido a la transparencia en las negociaciones. ¿Qué cosa es lo que se ha dicho? Se ha dicho que las negociaciones del TPP se han llevado a cabo en secreto, pues no se tiene acceso a los textos. Y en realidad lo que ha pasado es que es una práctica usual en las negociaciones de esta naturaleza mantener los textos en reserva justamente para no afectar la posición negociadora, en este caso del Perú. Si nosotros revelamos cuáles son nuestras intenciones, el efecto o la efectividad en las negociaciones se pierde. Todos los países, sin excepción, y el Perú lo ha hecho en cada uno de los tratados de libre comercio que ha venido negociando. Entonces, no es una práctica específica del Perú, no es una práctica específica de los 12 países que han negociado el TPP, es una práctica usual, común, que se estila en las negociaciones comerciales internacionales. En el caso peruano, nosotros hemos venido cumpliendo con lo que manda la ley. Y la ley, en el artículo 15A de la ley 27806, que es de transparencia y acceso a la información pública, así lo estipula. Exceptúa a las negociaciones internacionales de develar los textos. Mincetur ha venido realizando rigurosamente durante los años en los que ha venido negociando reuniones informativas. A la fecha hemos sumado 29 reuniones, antes y después de cada una de las rondas de negociación. Y han participado no solamente los gremios, aquellos que han firmado ese comunicado, también los sectores, porque nosotros, Mincetur, representa a los sectores. Nosotros no somos la autoridad competente de acuerdo a nuestra legislación
para algunos sectores específicos como agricultura, como, digamos, en el sector de inversiones, que es economía y finanzas, como el sector de salud pública, por ejemplo, que es el Ministerio de Salud. Nosotros representamos los intereses del país. Es una política de Estado. El gobierno peruano es el que ha cerrado las negociaciones del TPP. Y en ese sentido, además, Mincetur respetuosamente ha acudido cada vez que el Congreso de la República lo ha citado a informar sobre los avances en las negociaciones. Hemos ido a la Comisión de Comercio Exterior, hemos ido a la Comisión de Relaciones Exteriores, hemos ido a la Comisión de Salud y hemos ido a la Salud y Protección y a la Comisión de Protección del Consumidor. Y este miércoles he sido invitada también a la Comisión de Salud y así como lo expreso aquí delante de ustedes, también compartiré con ellos los alcances de esta negociación. Y los textos, ustedes saben que se van a publicar, va a ser simultáneo, como digo, por los 12 países en los próximos días. La segunda controversia, o el segundo mito sobre el tema del TPP se refiere al tema de las controversias inversionista-Estado. Se ha dicho que el Perú está cediendo su soberanía para que las transnacionales puedan hacer demandas ante los tribunales internacionales. Bueno, para aquellos que están justamente que están más inmersos en el tema, saben que el Perú tiene una legislación desde la década de 1990, o sea, hace más de 25 años. La solución de controversias inversionista-Estado se realiza a través del arbitraje internacional y, como les digo, es una práctica que el Estado peruano viene haciendo desde hace muchísimos años. Y además es un mandato en el artículo 63 de la Constitución del Perú y el TPP de ninguna manera cambia esta práctica. También se ha dicho que el Estado va a tener que pagar indemnizaciones millonarias a los inversionistas. Y esto tampoco es cierto. El Estado peruano, en lo que va desde 1990 hasta ahorita, hemos ganado 9 de 11 arbitrajes inversionista-Estado. Solamente hemos tenido 2 casos de laudos desfavorables, pero el pago que hemos tenido que hacer para indemnizar en estos casos que hemos perdido han sido sustancialmente menores a las solicitudes de estos países. Entonces, estamos viendo que han sido, en todo caso, temores infundados. Luego, en el último punto que quería señalar sobre la propiedad intelectual y los medicamentos, ¿qué cosa es lo que se ha venido diciendo? Se ha venido diciendo que se va, o que ya se ha extendido el periodo de protección de la patente por más de 20 años. Y esto se queda en el campo del mito. La realidad es que el periodo de protección de la patente se mantiene en 20 años, tal cual la legislación actual del Perú. Además, se ha dicho que el Perú ha desconocido la normativa de la Comunidad Andina al aceptar compensar las patentes. Tampoco es cierto. El Perú no ha aceptado compensar las patentes y cualquier cambio va a depender de la Comunidad Andina. También se ha dicho que se van a proteger las patentes de segundos usos o nuevos usos de medicamentos. Tampoco es cierto. El Perú no va a patentar los segundos usos o nuevos usos de los medicamentos. Los países del TPP que ya lo hacen, y quiero ser muy sincera con ustedes y decirles que la mayoría lo hace, lo seguirán haciendo. El Perú no va a patentar segundos usos o nuevos usos de medicamentos. También se ha dicho que los productos genéricos o biosimilares no van a poder ingresar al mercado peruano. No existe en el TPP prohibición para el ingreso de productos genéricos o biosimilares. Estos van a poder seguir ingresando, obviamente, cumpliendo todos los requisitos de la ley peruana. Y lo que es genérico en el Perú no va a dejar de ser genérico.
lo seguirá haciendo. También se ha dicho que se va a proteger los datos de prueba de los productos biológicos por 12 años. Tampoco es cierto. Lo que hemos conseguido en esta negociación, y no ha sido fácil, es proteger los datos de prueba de los productos biológicos por 5 años. O sea, no 12, 5 años. El mismo tiempo que, de acuerdo a nuestra legislación, nos manda a proteger los productos farmacéuticos de origen químico. Además, es importante que ustedes sepan que no solamente tenemos datos de prueba, protección por 5 años, sino que hemos logrado incluir la ventana de acceso. ¿Y qué cosa es la ventana de acceso? La ventana de acceso es que no te cuentan el tiempo desde que tú pediste la protección en el Perú, sino desde la primera protección en el país de origen. Es decir, está de alguna manera reduciendo lo que en el Perú se conoce como la protección de datos de prueba. Se ha dicho también que se va a sumar la protección de los datos de prueba al periodo de la patente, con lo cual se amplía la protección de las patentes a más de 20 años. En algunos casos, algunas personas han entendido que ya, ok, protejo patentes por 20 años, y como todavía se seguía diciendo que los datos de prueba se van a proteger por 12 años, ellos han sumado 20 más 12 nos da 32. Ya, eso no es así. No es así. No es así. El periodo de protección de la patente y el periodo de la protección de los datos de prueba coexisten en el tiempo. Coexisten. Eso es muy importante, o sea, no se suma, se incluye, está incluido. Y también se ha dicho que se va a proteger la nueva información clínica por 3 años, lo cual implica proteger, lo cual implicaría, si hubiéramos aceptado eso, proteger nuevos usos. Entonces, también es importante saber qué cosa es esa información clínica, ¿no? Porque habíamos visto patente, es el derecho que uno tiene, derecho de propiedad sobre un invento. Los datos de prueba es información que te sirve para justamente llegar a la producción de ese medicamento. Y luego la información clínica es aquella que te permite encontrar segundos usos para un mismo producto. Y bueno, acá también se había dicho que íbamos a proteger la nueva información clínica por 3 años y de hecho no vamos a proteger la nueva información clínica también. Esta protección es opcional en el TPP. Y de nuevo, ¿por qué? Porque ya hay países que lo hacen. Entonces, los países que ya lo hacen continuarán haciéndolo. El Perú no lo hace. El Perú no lo va a hacer. También seguimos con el tema de la propiedad intelectual y medicamentos. Los datos de prueba de biológicos, y ahora ya estamos entrando al tema de los biológicos, que va a afectar, vamos a continuar con el tema de los biológicos, que va a afectar el ingreso y el precio de las vacunas al país. Y yo sinceramente entiendo perfectamente, porque si a una madre le dicen, ¿no?, que se va a restringir el ingreso de las vacunas, y esto no es así. No se va a restringir los datos de prueba, no van a afectar el ingreso y precio de las vacunas al país. El TPP no va a limitar ni tampoco va a elevar el precio de las vacunas. Nosotros, representados en este caso por Mincetur, representando y luchando por los intereses del país, hemos logrado retirar las menciones expresas a vacunas y a derivados de sangre en los elementos que deben ser considerados en la definición de un producto biológico y además se deja la potestad a cada país para que desarrolle su legislación interna. El Perú cuenta con un periodo de transición, es bien importante saberlo, que hay un periodo de transición de 10 años que se cuenta a partir de la entrada en vigencia del acuerdo TPP para implementar la protección de los datos de prueba de los medicamentos de origen biológico. Y creo yo también que es bien importante y muy válida la preocupación que existe en muchos sectores de la población sobre, oye, efectivamente, ¿el TPP va a hacer que los precios de las medicinas suban? No.
un no rotundo. Definitivamente no. Este mismo temor se tenía cuando se negociaba el TLC con los Estados Unidos. Recordemos que el TLC con los Estados Unidos fue el acuerdo que nos hizo subir un escalafón en la necesidad o en el nivel de exigencia a los que ya estábamos acostumbrados. Y de acuerdo a la información que nosotros tenemos, o sea, 4 o 5 años después, porque es la evidencia empírica lo que te permite decir sí o no, y en este caso la respuesta es no, no van a subir los precios de los medicamentos por el TPP. Eso no ocurrió. La oferta de medicamentos en el mercado interno aumentó y los precios bajaron. Fíjense ustedes, data del Instituto Nacional de Estadística, el INEI, dice que en el periodo 2010-2014, mientras la inflación, o sea, el nivel general de todos los precios de la economía, subió a un ritmo de 3.3 promedio anual, el aumento de los precios de los productos medicinales y farmacéuticos fue de 2.8. O sea, 2.8 por debajo del ritmo promedio de la inflación. Hubo, lo que estamos viendo acá, otros componentes que hicieron que la inflación general del país subiera, pero no fueron los productos farmacéuticos, no lo fueron. Según este instituto, que es un instituto mundial que estudia toda la oferta de medicamentos, recogiendo data de cada uno de los países, el mercado farmacéutico al consumidor, o sea, el retail peruano, creció entre esa fecha, 2010-2014, 35%. Eso significa que el día de hoy, cuando vas a una farmacia, tienes una mayor diversidad, una mayor oferta que vino, de alguna manera, fomentada por esta apertura a los mercados en los que el Perú está inmerso. Además, la SUNAT también, el dato que ha publicado desde el volumen de las importaciones creció a un ritmo de 6.2 y el dato que es importante saber es que de todos los medicamentos, y decimos que hay alrededor de 30, 20.000 algo, todavía no tenemos el número exacto, pero más de 20.000, digamos, más de 20.000 medicamentos que existen, ¿no?, en el Perú el día de hoy, 70% son genéricos, o sea, 70-30. 30 son de marca, 70 son genéricos. Y yo quisiera saber también, porque quisiera comentarles también que el Ministerio de Salud, justamente después de los temores del TLC con Estados Unidos, hizo un estudio y al primer año vieron que 20 de 21 medicamentos de origen, para el cáncer redujeron sus precios hasta en un 47%. No, o sea, eso es un dato duro del Ministerio de Salud. Y obviamente la estrategia negociadora del Perú, del equipo peruano, es justamente promover el acceso a medicamentos y políticas de competencia en el sector salud, a la vez que proteger los derechos de propiedad intelectual. O sea, tiene que tener un balance en la protección de los derechos de propiedad intelectual y el acceso a las medicinas. Y también queremos reafirmar que el acceso a la salud pública no depende, pues, exclusivamente del libre comercio, porque la política comercial jamás puede sustituir a una política de salud pública que además es emprendida a través de los ministerios de salud o las autoridades competentes. Yo lo que quisiera remarcar es que el TPP es la ratificación de una política de Estado. Es una política del gobierno peruano, que emprendimos como país hace más de 2 décadas. Que a través del TPP, el Perú reafirma su vocación de mirar al mundo. Estamos mirando al mundo. ¿Para qué? Para que nuestros productos lleguen a cada vez más mercados en condiciones cada vez más favorables. Y fíjense ustedes, como les decía, en particular a esta área del Asia-Pacífico, que es la región del futuro. Además, como hemos visto, este TPP nos va a permitir llegar a más de 800 millones de consumidores. Y quisiera reafirmar también mi compromiso con las pymes del Perú, porque creo firmemente en que están ellas capacitadas y las
pymes del TPP van a ser las más beneficiadas al poder acceder a mercados hasta hoy insospechados para ellas. Estos 5 nuevos mercados, además la posibilidad de ingresar directamente o a través de la inserción en cadenas globales de valor. Y finalmente, queremos que ustedes estén seguros y que transmitan a la población peruana que con el TPP el acceso a los medicamentos está absolutamente garantizado y que el TPP no va a generar un aumento de precios en los medicamentos. Muchísimas gracias.